se le haya dado un eje tan meteorológico a la situación y tan apuntado a un tema que obviamente a mí es lo que me importa, que es la meteorología, pero que me parece que cada día está un poco más enraizado en todo, ¿sí? Ya no es solo de gente de nicho el tema de la meteorología, sino que ya empieza a tomarse conciencia de que la meteorología está en todos los ámbitos. Quizás nosotros, y yo me especializo en esa rama, el tema del agro por ahí está muy enraizado en eso porque, bueno, como siempre se dice, es una fábrica a cielo abierto y dependemos mucho de la variación climática y de lo que puede llegar a ser la variación año a año, más allá de que existen los promedios, más allá de que tenemos una base. Todos los años son diferentes, todos los años nos llevamos alguna que otra sorpresa o algún riesgo, y ahora es como que esa frontera se ha abierto un poco más y ya de a poco se va tomando conciencia de todos los impactos en los cuales la meteorología está metido. Y desde mi lugar, la idea es tratar de que esa variable no sea una variable al azar, sino que sea una variable que sepamos qué riesgo nos puede llegar a provocar. Desde mi lugar, la idea siempre es el pronóstico. Yo siempre estoy tratando de pronosticar la situación. Tuvimos en el día de hoy varias charlas que justamente lo que hacen es, fundamentalmente, es un diagnóstico de cómo está la situación, y lo mío es un pronóstico, es decir, mirar qué puede llegar a ocurrir para saber cómo nos puede llegar a impactar. En eso de pronóstico, en cualquier ámbito que ustedes lo utilicen, siempre que hay un pronóstico hay un error, pero no el pronóstico meteorológico, ¿sí? Cualquier pronóstico que ustedes hagan o que escuchen o que se realice está asociado al error. No existe un pronóstico exacto, ¿sí? Un pronóstico social, un pronóstico económico, un pronóstico deportivo, si quieren, ¿sí? Cualquier tipo de pronóstico tiene asociado un error. De hecho, en diferentes gráficas, cuando uno trata de realizar ese pronóstico, siempre habla de ese margen de error, de esa dispersión que puede llegar a tener. Entonces, la idea de mi presentación en este evento es un poco mostrarle que hoy en día estamos con herramientas que ustedes pueden utilizar, en este caso más orientado a la parte productiva agropecuaria, pero que es una herramienta de las que se puede empezar a trabajar. Es decir, ustedes se deben sentar a planificar y deben pensar, bueno, ¿cómo vamos a plantear la campaña que se viene? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer cultivo de invierno, voy a hacer trigo, voy a hacer cebada, voy a hacer trigo maíz, trigo soja, no voy a hacer un cultivo de invierno, voy a ir directamente a un cultivo de verano. Nico estaba contando el tema de la humedad en el suelo, ¿sí? Es decir, bueno, ahora se viene el periodo que ya sabemos que de por sí es complicado. Es un periodo del invierno, que las lluvias son un poco más escasas, no es lo mismo el volumen de agua en el periodo del invierno que en el periodo del verano. Entonces, empezar a pensar ese tipo de situaciones. ¿Voy a tener agua suficiente? ¿No lo voy a tener? ¿Me va a alcanzar? Si yo hago un cultivo de invierno, voy a aprovechar el agua que tengo en el perfil, y después qué pasa en la primavera, en el verano, voy a tener esa recarga importante que solemos tener en la primavera. Bueno, todo ese tipo de cuestiones es la que tratamos de visualizar en los gráficos que vamos a estar analizando. Entonces, un poco la idea de esta charla es justamente mostrarles. Yo la voy a presentar de una manera, otros la presentarán de otra, pero en general todo lo que tratamos de decir es, bueno, miren que hay herramientas para poder sentarse y trabajar. Muchas veces pasa que, bueno, el tiempo cronológico nos va llevando y, bueno, tenemos que empezar a sembrar porque ya empieza la fecha de siembra óptima. Entonces, bueno, tenemos que empezar a actuar y empezamos a tomar decisiones. Y es como que la variable tiempo queda al azar, ¿sí? Y bueno, si nos acompaña nos irá bien, si no nos acompaña no nos va a ir bien. Entonces, lo que yo estoy tratando de proponerles es al revés. En vez de, bueno, si nos acompaña nos va bien y si no nos acompaña nos va mal, tratar de hacer algo para que si nos va mal, si no nos acompaña y nos va mal, nos trate de ir lo menos mal posible, y si nos va a ir bien, tratar de hacer algo para que nos vaya lo mejor posible.
Es decir, tratar de potenciar las cosas positivas y tratar de apaciguar las cosas negativas. Ese sería el aspecto del pronóstico meteorológico de largo plazo, ¿sí? Y hoy en día contamos con muchas herramientas tecnológicas. Yo me baso en ese tipo de pronóstico, el pronóstico de modelado numérico. ¿Qué es el modelado numérico? Es una computadora, son supercomputadoras que están procesando información, miran un diagnóstico y proyectan la atmósfera a lo largo de cierto tiempo y generan resultados. Esos resultados son imperfectos, claramente imperfectos. No se va a llegar probablemente nunca a la perfección de tener un pronóstico exacto, pero sí lo que se está logrando es tratar de minimizar los riesgos o minimizar los errores en realidad. Ese es el objetivo de esta charla en particular. Entonces, para eso vamos a ir mirando una serie de gráficos. Primero les voy a mostrar una pequeña estadística porque sé que ustedes están metidos en un mundo en donde constantemente en un medio de comunicación les dicen se viene un año niña. ¿Y qué hacemos? Si yo les digo se viene un año niña, ¿qué van a decir ustedes rápidamente? ¿Es un año qué? Un año seco, ¿sí? Pero no, acá porque estamos en venado, ¿sí? Si yo me voy a La Pampa y les digo, che, se viene un año la niña, ojo, no hablan de una sequía. De hecho, fíjense lo que pasó en los últimos 2 años. Fue una zona que estuvo muy bien. San Luis, Mendoza, este año no fue tan bueno, pero son zonas que se potencia la presencia de humedad. Entonces, lo primero que vamos a mirar un poquitito para afirmar esto de por qué hablamos del niño y la niña, seguramente si estuvieron, deben haber estado en un montón de charlas de clima, de pronóstico climático, en donde lo primero que empiezan a hablar es, bueno, cómo se viene el año con respecto a la niña o al niño. Y ven un gráfico así, ¿sí? Lo han visto este gráfico, ¿sí? En cuanto informe climático escrito, oral, visual, lo que sea, aparece. ¿Están familiarizados con esto? ¿No? ¿Sí? Bueno, es un gráfico muy sencillo. Habla en términos de probabilidad las 3 opciones que tenemos. Niña, neutral o niño. ¿Sí? ¿Y qué hace este gráfico? Este gráfico utiliza 2 cuestiones, una estadística y una dinámica, que son los modelos de estos que les digo de computadora que hacen proyección, y lo que hacen es, bueno, ¿cuántos modelos te están diciendo que en el próximo trimestre, abril, mayo, junio, va a ser un evento La Niña? Todos, ¿sí? Estamos en ese trimestre, estamos todavía bajo la influencia de un evento La Niña, el evento La Niña que nos acompañó a lo largo de la última campaña. ¿Qué pasa en mayo, junio, julio? Lo mismo, bueno, ¿qué probabilidad hay de tener la niña, neutral, y el niño? El rojo sería el niño, el verde lo neutral y el azul la niña. ¿Y qué nos está mostrando a lo largo del tiempo, ¿sí? Agrupado por trimestres? Que la probabilidad de seguir bajo la influencia de un evento la niña continúa hasta la campaña que viene. Fíjense allá, diciembre, enero, febrero. Entonces, lo que nos están diciendo es que por lo menos por ahora, potencialmente, hay una probabilidad bastante alta que volvamos a tener un año en la niña. Tercero consecutivo, ¿sí? Y casi cuarto, digamos, si tomamos lo que ha sido la campaña anterior, que fue ahí, entre medio, la 2019-2020. ¿Sí? Tuvimos 19-20, 20-21, 21-22, y ahora podría llegar a ser casi, en realidad la tercera, porque la 19-20 no fue niña, pero ella estuvo amagando. Entonces, esta situación lo que nos dice es, tenemos un escenario probable de un año a la niña. ¿Qué hacemos frente a eso? ¿Nada? ¿Seguimos como si nada? ¿O tomamos alguna decisión? La idea de esta charla es, bueno, empecemos a pensar de tomar alguna decisión, ¿sí? ¿Ustedes van a seguir produciendo, sí o no? ¿Sí o no? Supongo que sí. Espero que estén con ese ánimo. Los veo medio... pero bueno, van a seguir produciendo. Pero pueden hacer cosas que mejoren esa perspectiva o que la potencien si fuese una perspectiva positiva. Entonces, lo que vamos a tratar de mirar es un poco de la estadística, brevemente, que nos dice cuando hablamos de evento La Niña. Entonces,
Rápidamente, bueno, esto que les voy a mostrar acá al principio no tiene mucho sentido, en realidad son los promedios, ¿sí? Este es el promedio de precipitación a lo largo del invierno entre el 81 y el 2010, ¿sí? Es decir, se tomaron todos los años, 81-2010, todas las estaciones que están dando vuelta. Esto está hecho por el Servicio Meteorológico Nacional, con lo cual hay algunas estaciones, lamentablemente el servicio no tiene mucha cantidad de estaciones, y hay mucho problema para unificar, por ejemplo, el INTA tiene convenios para juntar, digamos, todos los datos con el servicio, pero bueno, siempre hay algún problema que impide las series, el tipo de medición, cómo se hace, bueno, un montón de cuestiones. Pero en resumen, lo que nos está mostrando esto es un promedio histórico. Entre el 81 y el 2010, comúnmente se toman periodos de a 30 años, como decía Oscar, que eso generan una caracterización climática, ¿sí? Es decir, nos cuentan más o menos cuál es el comportamiento medio, ¿sí?, de una zona en particular. En este caso, nosotros estamos apuntando al sur de la provincia de Santa Fe. Entonces, mirando el sur de la provincia de Santa Fe, en el periodo del invierno tenemos un rango que va entre 50 y 75 milímetros, ¿sí?, promedio durante el periodo del invierno. Bien, esto sería lo mismo con el tema de las temperaturas, ¿sí? Analizamos temperaturas, ¿sí?, el promedio para el invierno. Esto que está acá es para el periodo de la primavera, hay un aumento en el nivel de la lluvia, bueno, aumenta la temperatura obviamente, y esto sería para el periodo del verano, ¿sí?, el momento de mayor volumen de agua para nuestra zona, también de mayor temperatura, mayor tasa de evaporación y todo. Bueno, no importa, son números, ¿sí?, promedios que nos sirven mucho para tener una caracterización. Si yo les pregunto cuál es la media de la lluvia anual en esta zona, tienen una cierta idea, ¿sí? ¿Saben? ¿Sí? ¿Cuánto? 900 milímetros anual. Ahora, yo les pregunto, ¿todos los años que llueven 900 milímetros? No, a veces 800, a veces 1000, a veces 1200, a veces 700, y además distribuido no es que le llueve en verano esos 400, en la primavera otros 200, no, distribuido como medio que se le canta al año ese. Entonces, la idea, y por qué hablamos tanto del niño y la niña, ¿por qué? Porque si en vez de tomar los promedios generales, ¿sí?, de todos esos años, tomamos solamente los años que fueron niña, ¿sí? ¿Saben lo que es la niña? Rápidamente una línea, la niña y el niño es calentamiento o enfriamiento en el Pacífico, ¿sí? Algo que nosotros asociamos a sequía, decimos la niña a seco. Bueno, en realidad la niña lo que hace es cuando se enfría el Pacífico tiene un montón de boyas que se van midiendo, también mediante satélite se van midiendo. Cuando está más frío que lo normal, lo llamamos arbitrariamente la niña, y cuando eso se calienta, lo llamamos el niño, ¿sí? Es un comportamiento, es un nombre que le damos a una situación en particular. Entonces, ese evento, esa situación de calentamiento y enfriamiento del Pacífico, ¿qué hace? Pone en marcha todo un tipo de circulación en la atmósfera que lo que hace es distribuir humedad. Lisa y llanamente, distribuye humedad, ¿sí? Cuando el Pacífico está caliente o está más cálido que lo normal, hay mayor evaporación, la evaporación genera mayor humedad en la atmósfera, obviamente, y metiéndose en la circulación general de la atmósfera, lo que hace es distribuir la humedad. ¿Cómo la distribuye? En ese sentido nos aporta más humedad a nuestra zona, toda la zona del litoral, provincia de Buenos Aires, e en general en el periodo del verano. ¿Qué pasa en los años la niña? Distribuye de otra manera. La humedad sigue estando en la atmósfera, pero se activan otros sistemas de circulación y la distribuye de otra manera. ¿Y por dónde ingresa la humedad a nuestro país? Por el lado de Bolivia. No viene por el lado de Paraguay y Brasil ingresando al litoral, sino que entra por Bolivia, más pegado a la zona cordillerana. Por eso el NOA, Cuyo, La Pampa suelen tener años mejores. Suelen tener años mejores, no siempre, pero suelen tener años mejores en cuanto a lluvia. Entonces, si en vez de tomar los promedios generales, tomamos solamente los años que fueron la niña y lo comparamos con estos valores, esto sería el trimestre junio, julio, agosto, es decir, el trimestre del invierno en el país. ¿Cómo nos impacta la niña, lo que está pasando ahora, a nosotros, a todo el país, comparado con el promedio? Y si miramos este mapa se denomina de anomalía, es decir, se compara una situación con el promedio. Lo que nos está mostrando es que en toda la zona sur del área pampeana y parte de la región cuyana, en el invierno llueve un poco por debajo de lo normal.
una zona que ya de por sí llueve poco, llueve un poco menos. Y en la zona del litoral, fíjense que hay o blanco, que sería lo normal, ¿sí? Lo normal lo llamamos como lo promedio, y hasta sectores con algo de verde. Ese verde está hablando de lluvias levemente por encima de lo normal. ¿Sí? Esto es estadística, esto es datos. Contrastamos datos del periodo 61-2016 contra todos los años, ¿sí? Estos son solo la Niña, comparado con todos los años de ese periodo 81-2010 que habíamos dicho. Entonces, lo que nos da es que para nuestra zona, en el invierno, hasta podría llover por arriba de lo normal, con la Niña. ¿Sí? Entonces, eso que es sequía, sí, es sequía, ¿por qué? Porque nos pega la sequía fundamentalmente en el periodo del verano y en la primavera. Pero fíjense lo que pasa con las lluvias en el periodo del invierno y qué pasa con las temperaturas. Los colores azules serían temperaturas por debajo de lo normal y los rojos temperaturas por arriba de lo normal. Es decir, que al centro norte del país potencia las entradas de aire frío, ¿sí? Y potencia también la presencia de más humedad en el invierno, ¿sí? En el invierno. ¿Qué pasa en la primavera? En la primavera casi empezamos a tener todo un sector del este del país, tanto Buenos Aires como litoral, parte de Córdoba, Santiago, toda la zona del NEA, con lluvias por debajo de lo normal y bastante marcado, y toda una parte oeste con lluvias dentro de los promedios o incluso hasta por arriba de lo normal. ¿Sí? ¿Y qué pasa con las temperaturas? Bueno, pasa menos, fíjense que se potencian las entradas de aire frío, pero están más acotadas sobre la zona solamente del litoral, no es algo generalizado, pero bueno, está ahí, medio como en el medio, ¿sí? No tiene tanto impacto. ¿Y qué pasa si vamos al verano? Diciembre, enero y febrero. Las lluvias son por debajo de lo normal. Ahora, ¿siempre son por debajo de lo normal las lluvias cuando tenemos un año La Niña? No, siempre no, pero sí la mayoría de las veces. Entonces ahí volvemos a lo que les dije al principio. Cuando nosotros hablamos de pronósticos, hablamos de escenarios. Y escenarios, hablamos de escenarios probables, más probables o menos probables. Entonces, cuando nosotros planificamos, si planificamos pensando en que el escenario que tenemos por delante es tal, que es el escenario más probable, podemos pensar y potenciar y mejorar esa situación. ¿Se puede dar la otra situación? Sí, se puede dar. Se puede dar, tranquilamente se puede dar otra situación. ¿Sí? No sabemos con exactitud qué escenario se va a dar. Pero ahora, ¿qué es más probable? Ir a un escenario que nos está diciendo, mirá, siempre que tuviste la niña, o la mayoría de las veces que tenés un evento La Niña, faltó el agua. ¿Sí? La mayoría de las veces que tuviste un niño, sobró el agua. Entonces, si todo indica que vamos a un evento La Niña, ¿qué escenario sería más probable? ¿Que nos sobre o que nos quedemos sin agua? Que nos quedemos sin agua. Entonces ahí empieza a aparecer algo importante, que es lo que decía Nico. ¿Tenemos agua en el suelo o no tenemos? Si tenemos, bueno, ¿podemos hacerle frente o no podemos hacerle frente? ¿Le va a faltar mucha agua o no le va a faltar tanta agua? ¿Cómo va a ser? ¿En qué periodo le va a faltar el agua o qué periodo no le va a faltar el agua? Entonces ahí empezamos a ensamblar un poco lo que es información que ya tenemos, ¿sí? Porque solo medirla, la tenemos, está acá, y información que puede llegar a pasar. Ahora, supongamos, planteo una estrategia que digo, bueno, probablemente me falte el agua, ¿sí? Yo voy a sembrar igual, probablemente me falte el agua. Entonces, puedo plantear una estrategia en la cual la falta de agua esté reducida en el sentido del impacto. Modificar fechas, modificar ciclos, densidades, un montón de herramientas que hoy la tecnología les brinda. Porque hoy tienen 200.000 cosas para elegir. Para cada cultivo tienen 200.000 variedades. Más largo, más corto, más denso, menos denso. Yo no entiendo nada de agronomía, ustedes saben mucho, entonces no me meto en ese tema, pero sé que tienen muchísimas cosas para elegir. Y pueden adelantarse o atrasarse, si hay un riesgo de una helada temprana, si hay riesgo de una helada tardía, ¿sí? Si sabemos que, por ejemplo, este tipo de años potencian las altas temperaturas, ¿sí? Porque en general están por encima de lo normal para nuestra zona en particular. Entonces, si potencian las altas temperaturas en el periodo del verano, bueno, tengo que tratar de ver qué momento del verano va a ser el más crítico para tratar de evitarlo y no caer en lo que pasó este año, la primera quincena de enero, con esa tremenda ola de calor. Entonces, si yo puedo evitar que el momento crítico del cultivo esté justamente en esos primeros 15 días de enero, es un golazo.
¿sí? El calor lo vamos a tener, sí o sí, lo vamos a tener. Ahora, yo puedo tratar de hacer una estrategia para tratar de que no me impacte en el peor momento que le puede impactar el cultivo. Entonces, esos son los pequeños cambios o esas son las pequeñas estrategias que podemos aplicar para que el comportamiento, que no vamos a modificar, porque el comportamiento va a ser como quiera el tiempo durante ese periodo, y nosotros vamos a tener que acompañar. Es decir, el concepto de que ojalá que el clima nos acompañe, en realidad nosotros tendríamos que decir, bueno, tratemos de hacer lo posible para acompañar el comportamiento del clima. Nuestra postura es la que tenemos que modificar, porque él va a hacer lo que va a... Ya lo dijo Oscar. Va a hacer lo que él quiere, ¿sí? Si quiere largar lluvia acá o quiere largar lluvia allá, lo va a hacer, no lo vamos a modificar. Entonces nosotros tenemos que tratar de acompañar ese capricho, llamémosle, de dónde va a largar el agua. Sabiendo un montón de cosas, sabiendo la estadística y sabiendo que hoy en día tenemos una herramienta que es la herramienta de pronóstico. Punto final para esta parte y empiezo a mostrarle una serie de mapas que es la idea de esto un poco es con un ejemplo, ¿sí? Mostrarle que la herramienta, cómo se puede llegar a utilizar. Y para eso vamos a usar en esta parte 3 mapas para cada uno de los meses, tratando de ver 3 cosas que me parece que son las que mayor impacto pueden llegar a tener pensando a futuro. Un mapa que muestra acumulados de lluvia, un mapa que muestra frecuencia de heladas y un mapa que muestra frecuencia de temperaturas elevadas, ¿sí? Acá muy chiquitito y se ve bastante bien, yo quería que no se viera mucho, pero bueno, se ve bastante bien, está la escala, ¿sí? Tanto de días con heladas, días con calor y acumulados de lluvia. La idea, yo hago estos mapas en los cuales en realidad mi intención es que no estemos contando cuántos milímetros dice el mapa, porque los milímetros que dice el mapa están mal, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que podemos hacer, en este caso estamos hablando de mayo, que es poco tiempo el que queda, no es un pronóstico tan a largo plazo, pero vamos a ver mapas de acá a febrero, lo vamos a hacer rápido, no se preocupen, no se van a dormir, en donde vamos a ver volumen de agua. Y el volumen de agua no va a ser exactamente el que vamos a ver en el mapa, ¿sí? De hecho, acá fíjense que el mapa está pintado todo de un mismo color. Y ustedes se imaginan que toda esta superficie de Buenos Aires, La Pampa, parte de Santa Fe y sur de Córdoba vaya a tener exactamente 10 milímetros, todos parejitos. Ni a palo. Pero lo que nos está diciendo este mapa es la lluvia, ¿cómo va a ser a lo largo de lo que resta de mayo? ¿Abundante o escasa? ¿Sí? Puede ser abundante, puede ser escasa, también teniendo en cuenta lo que nosotros ya tenemos, ¿sí? Porque puede ser que sea escasa, pero yo ya tengo el perfil totalmente saturado, así que la verdad que no me afecta en nada. O al revés, puedo tener muy seco y si es escasa, bueno, ¿me va a alcanzar o no me va a alcanzar? Todo el mundo pensando ahora qué va a pasar en lo que resta de mayo para ver si siembran o no siembran. ¿Sí o no? Bien, los que siembran, los otros no sé. Entonces, estamos pensando en eso. Ahora la pregunta es, supongamos que tenemos en mayo una buena... ¿Cuánto necesitan para sembrar? Ah, la mierda, bueno. ¿Para sembrar 50? Hay gente pretenciosa. Bueno, yo creo que con 20, 30 sembrás. Con 10 también. Están los pretenciosos y los conformistas. Tenemos todo. No, bueno, pero con unos 20 milímetros sembramos. Ahora yo le pregunto, ¿tienen garantizado 20 milímetros? ¿Qué fecha les queda bien? 20. No, bueno, eso fue el año pasado, ahora este año. Bueno, el 23. Tienen garantizado 20 milímetros el 23 de mayo. ¿Sí? Salen todos a sembrar, ¿sí o no? Bueno, ahora no llueve más en el resto de la campaña. ¿Qué van a decir? ¿Para qué sembré? ¿No? Bueno, entonces la idea de esto es justamente eso. No depender de ese chaparrón, sino tratar de conceptualizar la campaña. ¿Sí? Tratar de ver si vamos a tener un volumen de agua a lo largo de la campaña que nos va a servir para que acompañemos esos caprichos que tiene el tiempo, ¿sí? Y podamos tomar una decisión que sea correcta. Es decir, firmamos los 20 milímetros, hablamos con el que tengamos que hablar, les larga los 20 milímetros. Ahora, por el resto de la campaña no hay más agua. Llegamos a diciembre sin una gota de agua. ¿Y qué van a hacer? Nada. Entonces, esos 20 milímetros que están todos esperando no servían para nada. Entonces, la idea no va a ser que no va a llover, les aviso.
Si están esos 20 minutos, vayan. Vayan a sembrar. Pero digo, la idea un poco es eso, tratar de ver y no depender de ese chaparrón salvador, sino tratar de ver, bueno, el chaparrón ese salvador, si bien está buenísimo, ahora, si no está, yo planteé una estrategia para que igualmente lleguemos. Medí, tengo 300 milímetros, 400 milímetros, que me van a solventar esa falta de agua en esos momentos. Ahora, tengo 20 milímetros, no me van a solventar nada, ¿sí? Por eso también es importante saber lo que tengo. Y más en años así, como estos, en los cuales ya venimos golpeados, ya venimos con napas bajas, ya venimos con falta de agua, y no pinta como que nos va a sobrar mucho, ¿sí? Entonces ahí tenemos que saber con qué contamos. Que ya lo contamos, eso lo tenemos ahí. Entonces tratar de aprovecharlo. Entonces, la idea de mostrarles este mapa es un poco cantidad de agua, un volumen de agua, mucho, poco, me alcanza, no me alcanza. Comúnmente cuando mostramos pronósticos de largo plazo se muestran anomalías, es decir, lluvias por arriba o por abajo de lo normal, mapas verdes o marrones, o blancos en su defecto. Entonces los verdes son lluvia por arriba de lo normal, blancos dentro de lo normal y marrones por debajo de lo normal. Yo prefiero mostrarles este tipo de mapas, son más erróneos si se quiere, pero nos dan una idea de cantidad de agua y si me sirve o no me sirve, ¿sí? Entonces, mirando esto, el volumen de agua en lo que resta del mes de mayo, podemos andar en los 10-20 milímetros. Es decir, en lo que queda de mayo, podemos andar en los 10-20 milímetros. ¿Todos van a recibir 10-20 milímetros? No, todos no. Incluso algunos van a recibir 50. Pues ya arreglamos con él. Van a recibir más, no sé cuánto más, ¿sí? Porque la distribución de las lluvias no es pareja, no es homogénea. Algunos van a tener un poco más, otros un poco menos. Deben ser todos de la zona y deben estar todos compartiendo seguramente algún grupo de WhatsApp donde pasan la información de la lluvia. Cada vez que cae un chaparrón empiezan a pasarlo. Bueno, y ahí encuentran diferencias notables y son todos vecinos. Bueno, entonces, este tipo de mapas son orientativos, ¿sí? El promedio zonal y de los modelos está marcando que estamos en ese orden. Va a haber zonas con un poco más, va a haber zonas con un poco menos, va a haber lluvia, pero va a estar mal repartida, como siempre ha pasado. Por el otro lado tenemos este otro gráfico, que este otro gráfico es más sencillo porque agarra y cuenta cuántos días probablemente podamos tener de heladas y los dibuja, ¿sí? Por ejemplo, esta zona, en el centro del sur de la provincia de Buenos Aires, podemos tener en lo que resta de mayo alrededor de 5 o 6 eventos más. En la zona del sur del litoral podemos tener alrededor de 2 o 3 eventos. Esto está tomando helada agronómica, es decir, temperaturas por debajo de 3 grados. Y este último mapa lo que está tratando de tomar es temperaturas por arriba de 34 grados, ¿sí? ¿Cuántos días consecutivos no? ¿Cuántos días a lo largo del mes podemos tener por arriba de 34 grados? Es un poco caprichoso esos 34 grados, los tomo yo porque me parece que es un valor suficientemente alto que nos empieza a perjudicar, sobre todo no ahora, pero sí en el periodo del verano. No es un valor extremo, pero sí es un valor que si se da a las 3 de la tarde, tenemos 34 grados, muy probablemente no le dé al día para que a la mañana siguiente estemos por abajo de los 24 grados. Con una temperatura nocturna por debajo de los 24 grados, hay un cierto descanso. Entonces, con 34 grados de máxima es muy difícil que durante la noche bajemos por debajo de esos 24 grados, que sería la temperatura más de confort para los cultivos. Entonces, me parece que 34 grados es un buen parámetro. Otro puede decir, no, yo con 36 me guío mejor. Sí, y otro con 33, bueno. Pero bueno, tomamos un parámetro como para tener en cuenta. Ahora este último mapa no tiene relevancia porque estamos entrando en el periodo del invierno y bueno, ni lo vamos a mirar. Pero sí, después cuando estemos más cerca del verano. ¿Se entienden estos 3 mapas más o menos? Bien. Si no lo entienden, díganlo porque a partir de ahora vamos a ver todos mapas así. Entonces vamos a ir viendo y avanzando en los diferentes meses. Vamos a pasar al mes de junio. Y fíjense, en el mes de junio, si analizamos este mapa y analizamos toda la parte sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, sudeste de Córdoba sobre todo, fíjense que está hablando de una situación que está en este rango de la escala, 30-40 milímetros. Si yo le pregunto más o menos a ustedes cuánto llueve en junio en esta zona, ¿en qué orden estamos? Entonces, un poco no explica todo, pero un poco va de la mano de lo que vimos en los primeros mapas estadísticos. En el invierno como que potencia un poco más el tema de tener humedad. Ahora la pregunta es, ¿estamos en el rango acá de los 20-30 milímetros? ¿Sí? ¿Estamos acá, en este rango? Bueno, 20-30 milímetros.
¿A todos los que estemos en la parte sur de Santa Fe nos va a llover 20-30 milímetros durante junio? No, pero es el promedio que vamos a estar en ese escenario, ¿sí? Yo acá no puedo pensar en plantear una estrategia en la cual necesite 60, lo voy a decir exagerado, 60-70 milímetros, porque va a ser muy difícil llegar a eso. ¿Los puedo tener? Sí, como podés. Quizás tuviste, no sé, se formó una tormenta y te largó los 60 milímetros. Ahora, ¿es probable que eso ocurra? No. Entonces, ahí está un poco la diferencia entre quedar al azar de ese chaparrón, ¿sí? O tratar de pensar en una estrategia que nos pueda servir o no. Ya sé que nadie está pensando que en junio tenga 60 milímetros, porque ya saben que no, y además creo que nos complicaría. Este otro mapa lo que nos está mostrando es la frecuencia de días con helada. Fíjense que es bastante poco para junio. A mí este mapa me sorprende un poco. ¿Por qué? Porque en el invierno comúnmente se potencia la presencia de heladas en este tipo de años, pero al ser un poco más húmedo, esto puede estar más atenuado, ¿sí? Al estar más atenuado podemos tener una menor frecuencia de heladas. Igual, insisto, es muy poco lo que está mostrando solamente 2 o 3 eventos. Después, igualmente, al final, vamos a ver otro tipo de gráfico que es con el que a mí más me gusta trabajar, pero eso para hacerlo bien local y no regional, sino bien local, y vamos a tratar de cuantificar y vamos a ver que son más de 2 o 3 eventos. Y acá, bueno, nada para comentar porque nos esperan días de más de 34 grados. Bien, ir mirando con detalle cada uno de los meses, se van a aburrir todos, pero nos va a ir dando esa idea. Pasemos al mes de julio. Si vamos al mes de julio, lo que vamos a ver es un mapa muy parecido al que veíamos en mayo, también en este rango, con lo cual estamos todavía por arriba de lo normal, con una frecuencia ya mucho más importante en el mes más frío del año, ¿sí? Con lo cual no es alocado pensar estar en unos 10, 11 eventos de helada, ¿sí? En pleno mes de junio y de julio no es raro, ¿sí? Ahora, en los años La Niña, ¿sí? En los años que tienen este tipo de característica, suelen estar, y permítanme el término no técnico, están como desplazadas las estaciones, están como un poquito corridas. Los meses más fríos terminan siendo julio y agosto, en vez de junio y julio, y los meses más cálidos, en vez de ser diciembre y enero, terminan siendo enero y febrero, ¿sí? Burdamente les digo, están como desplazadas las estaciones. Por eso tenemos más posibilidad de alguna helada tardía también, tenemos mayor fluctuación en los meses de transición, en los meses de primavera, hay mucha más fluctuación de la temperatura, bueno, un montón de cuestiones. Ahora, no explica todo La Niña, porque también tenemos circulaciones regionales, circulaciones locales que van modificando el panorama. Acá, en estos mapas, está todo metido, no solamente La Niña, ¿sí? La Niña es uno de los factores, es un sistema macro, ¿sí? Es lo mismo que les pasa cuando tienen que consultar un precio, ¿sí? Nosotros podemos tener una situación en particular porque hay sobra el producto o falta el producto, pero después tenemos una guerra en otra punta y que dispara los precios para un lado o para el otro. Es decir, hay una cosa macro y una cosa micro. Acá pasa lo mismo. La cosa macro, es decir, la distribución de la humedad a gran escala, nos genera una cierta circulación. Y después tenemos la circulación regional, el aporte que podemos tener desde el Atlántico, el aporte que podemos tener desde Paraguay y Brasil, que también son grandes aportantes de humedad, cuando no tienen no aportan nada, como pasó en este último tiempo. Entonces, todos esos factores regionales pueden o potenciar esto o mermarlo. Entonces, si miramos esto, bueno, en julio tenemos un buen volumen de agua, tenemos una buena presencia de heladas también, porque es una buena cantidad, y no hay días de calor. Si paso al mes de agosto, el mes de agosto también tiene un buen volumen de agua, también tiene buena recurrencia de heladas y no tiene días de calor. Pero fíjense que el volumen de agua indicado está bastante alto. Veíamos que en el promedio, ¿sí? En el promedio comúnmente, cuando hacemos el análisis de los últimos 30 años y calculamos todo el periodo del invierno, estábamos alrededor de los 40-50 milímetros durante todo el invierno. Y acá tuvimos 30, 40, 30, ¿sí? Estamos superando eso. Con los años La Niña se superaba un poco, ¿sí? En promedio se superaba. Ahora, ¿vamos a tener todos ese volumen de agua? No, todos no. Pero es un escenario un poco más húmedo para el periodo del invierno. Con este volumen de agua, ¿tengo recarga de perfil? Con ese volumen de agua es difícil.
tenemos un aspecto positivo que no hay casi evaporación, es muy poca, entonces lo que llueve comúnmente queda. Hay que ver cómo llueve para ver si no hay escurrimiento y toda la hora, pero de todas maneras es un volumen de agua que no nos va a generar tener un almacenaje de agua muy importante, pero nos va a ir sirviendo muchísimo para la evolución del cultivo. ¿Cuándo podemos empezar a pensar en que vamos a poder llegar a tener una recarga de perfil? En el periodo de la primavera, que es cuando tenemos un salto de lluvias. Entonces vamos a empezar a ver eso, vamos a ver la primavera, vamos a septiembre. Cuando vemos septiembre, se fueron los azules, pasamos a los verdes. Verdes, rango de verdes, estamos entre 50 y 90 milímetros. Los amarillos serían entre 90 y 120 y ya rojos sería por arriba de 150 milímetros. No se preocupen, no hay mapa en rojo, así que no hay drama. El rango con el cual nos vamos a estar moviendo va a estar acá, verdes, amarillos a veces, así que estamos en ese rango. Estamos en el orden de los 50 a 60 milímetros. ¿Está bien para septiembre? Está bien para septiembre, ¿sí? No es terrible, pero está bien. Tenemos un volumen bastante interesante, ¿sí? Otra vez, esto que está acá, ¿todo lo vamos a recibir? No, todos no. ¿Qué es la parte negativa? Y bueno, todavía podemos tener heladas, ¿sí? En septiembre. ¿Qué momento en septiembre? Y por ahora no lo podemos detallar. Se puede hacer un pequeño análisis, pero que tiene una certeza bastante baja. Pero, de todas maneras, somos vulnerables todavía a entradas de aire frío bastante importantes, con lo cual algún riesgo de helada podemos llegar a tener a lo largo de septiembre. ¿Qué pasa con los días de calor? Todavía no llegan, pero fíjense que ya empiezan a aparecer algunos pulsos de calor. Entonces, tenemos entradas de aire frío y también tenemos de aire caluroso. No nos llega a afectar a nosotros con temperaturas extremas, pero tenemos la chance de tener entradas de aire caluroso. Entonces lo que nos está dando esto, una idea, es de que es un mes que puede tener mucha variabilidad térmica, ¿sí? Comúnmente la variabilidad térmica viene asociado a ambientes secos, ¿sí? Cuando tenemos un ambiente muy húmedo es más difícil generar cambios en la temperatura. Comúnmente son temperaturas más estables. Pueden ser calurosas, pueden ser frías, pero comúnmente son más estables. Es más difícil cambiar esa situación. Si está frío, comúnmente queda frío o no, pero va variando en un rango no muy amplio, mientras que en un ambiente seco la fluctuación es mucho más grande. Podemos tener un día de 30 grados y a los 2 días una helada. ¿Sí? Se puede dar tranquilamente en un ambiente seco. Si no, piénsenlo, para ser extremos, en un desierto. En el desierto que tenemos de día 35, 37, 38 grados, de noche, ¿qué tenemos? 2 bajo cero, 3 bajo cero. ¿Por qué? Porque no hay humedad, entonces no hay nada que regule, además del tipo de suelo, del albedo, un montón de otras cuestiones, pero no hay humedad que regule. Si vamos a una zona selvática o boscosa, sea fría o sea calurosa, comúnmente la temperatura no fluctúa, queda siempre cálida, 25 de mínima, 29 de máxima, o no sé, si es un lugar frío va a quedar con 10 de mínima, 12 de máxima, o 8 de mínima, 14 de máxima, y ahí queda, no hay cambios. Entonces, con esto lo que nos está indicando es que comúnmente no tenemos una distribución de humedad demasiado elevada, ¿sí? La humedad viene faltando, entonces tenemos mucha variabilidad térmica. Si pasamos al mes de octubre, en el mes de octubre se empieza como a quedar un poco ese crecimiento en las lluvias. Nosotros tenemos, si pensamos en cómo es la curva, la evolución de la lluvia a lo largo del año, tenemos los picos entre el verano y el verano y el otoño, caen al invierno, empiezan a levantar en la primavera y llegan al verano. ¿Sí? Sería como una curva que baja en el periodo del invierno, aumenta en el periodo del verano. Entonces, esto lo que nos está mostrando es que hay una tendencia a aumentar un poco lo de la curva, la parte baja de la curva, el periodo del invierno, y a bajar un poco lo de la primavera y el verano, ¿sí? Entonces queda como una curva más plana, ¿sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Bien. ¿Qué pasa con las heladas en octubre? Bueno, para nosotros en particular, acá hay un pequeño triangulito que molesta, pero en general no se ven entradas de aire frío que nos provoquen heladas. Pero fíjense que Buenos Aires, por ejemplo, Uruguay, tienen todavía entradas de aire frío importantes, porque no es un solo evento, estamos hablando de 3, 4, 5 eventos que puede llegar a haber. Entonces nos está diciendo, es un año vulnerable a entradas de aire frío, tenemos un potencial riesgo de tener entradas de aire frío tardías, ¿sí? Porque estamos hablando de octubre. Entonces, esto nos está diciendo que vamos a tener una helada tardía. No nos está diciendo que vamos a tener una helada tardía, nos está afirmando, nos está diciendo, ojo, podemos tener una helada tardía. Con este tipo de escenario es más probable tener una helada tardía.
El riesgo que podemos asumir es tener una helada tardía, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos hace pensar en una estrategia. Y ya empiezan a aparecer, fíjate que aparecen también días de calor ya por Córdoba, norte de La Pampa, y nosotros estamos medio al borde, también por la parte norte, ¿sí? El aire caliente empieza a ingresar bien desde el noroeste, y ahí tenemos el aumento en la cantidad de días de calor intenso. No aparece, por lo menos por ahora, algo extremo, ¿sí? Para octubre. El año pasado tuvimos, hay una semanita de octubre que tuvimos viento noroeste seco, caluroso, y fue una semanita que levantó mucho la temperatura, una ola de calor bastante interesante para ser pleno mes de octubre. Entonces, esa situación, bueno, generó un periodo bastante crítico ahí en octubre. Ahora no se ve una situación así, pero nos está indicando que algunos días de calor importante vamos a estar teniendo. Sigo avanzando y nos vamos al mes de octubre. Octubre, fíjense que seguimos en el rango de los verdes, cuando ya un 90 nos podría alargar tranquilamente. Un amarillito podríamos estar, ¿no? En noviembre ya deberíamos estar una escala más arriba. Seguimos quedando en la parte de los verdes. Entonces fíjense cómo aplana esa curva que antes les decía. Y fíjense que también la provincia de Buenos Aires sigue teniendo riesgo de heladas, ¿sí? Estamos hablando de pleno noviembre y todavía la posibilidad de evento de helada. ¿Es raro que en Buenos Aires, en la parte sur de Buenos Aires, en noviembre tenga heladas? No, no es raro, ¿sí? Comúnmente los primeros días de noviembre puede tener siempre alguna heladita, pero que no avanza demasiado al norte, ¿sí? Entonces esto no es totalmente anormal, pero nos está diciendo, fíjate que todavía somos vulnerables a entradas de aire frío y ya somos bastante vulnerables a entradas de aire caluroso, ¿sí? Ya en noviembre empiezan a aparecer. Ahora bien, si nos vamos al mes de diciembre, en el mes de diciembre, ahí va, en el mes de diciembre también vamos a ver una situación en la cual aumenta un poco la lluvia, ¿sí? Para nuestra zona, pero fíjense que en un contexto que no es del todo húmedo, ¿sí? Porque toda la parte oeste, seguimos hablando de esos colores verdes, no es algo homogéneo. Después al final, si quieren, está un cuadrito y sacan la foto ahí y después me la escrachan al final de la campaña. Y fíjense que todavía somos vulnerables a entradas de aire frío. Entonces esto también nos está diciendo mucho. Fíjate la variabilidad térmica que podemos llegar a tener. Zonas de Buenos Aires con heladas, zonas de Buenos Aires con temperatura de 34 grados. ¿Sí? Nosotros no tenemos heladas, sí tenemos temperaturas por encima de 34 grados varias veces. No una, no dos, sino varias veces en diciembre. Ahora, pregunto, ¿en diciembre tener temperatura de 34 grados de máximo es una cosa que nunca sucedió? Es normal, ¿sí? O por lo menos medianamente normal. Lo anormal es tener 28 días de temperatura por arriba de 34 grados. Eso sería normal. Y eso sería normal, entonces lo vemos en diciembre, ya que está en enero. Ya que estamos, vamos a poner alguno bien rojo y lo ponemos bien acá. Pues si estaban quedando algunos dormidos, entonces para un sacudón, lo ponemos acá. A ver, este mapa que está acá, un poco que quedó medio un mamarracho porque no se ve nada, pero para nuestra zona en particular está marcando una gran cantidad de días de temperatura muy elevada. Ahora la primera pregunta. Estamos hablando de enero, ¿sí? Hoy estamos en mayo. Yo les dije, los pronósticos están asociados a un error y ese error se va haciendo cada vez más grande, más allá que nos queremos minimizar, cada vez más grande a lo largo del tiempo. Entonces, en este tipo de mapas, en los cuales tratamos de hilar muy finito, el error empieza a ser cada vez más grande. ¿Por qué? Porque para mí sería mucho más sencillo mostrar la anomalía de temperaturas. Es decir, ¿qué va a estar? ¿Más caluroso o más frío de lo normal en enero? Y les va a aparecer un mapa en rojo diciéndole temperaturas por arriba de lo normal. No les preocupa a nadie, ¿sí? Bueno, van a ser un poquito más calurosos. Está bien. Ahora, cuando tratamos de ver, va a ser con mucha frecuencia o con poca frecuencia, ahí es donde empezamos a jugar y a hilar un poquito más finito. Vamos a tener 26 días, 25 días, como dice acá, no sé cuántos dice, de temperaturas por arriba de 34 grados. No, no mucho, ¿sí? Pero van a estar. Entonces, atentos con eso. Me voy al mes de febrero. Y acá en el febrero también tenemos poca actividad de lluvia, ya sin heladas, esa es la buena, en febrero. Y después, fíjense que el mapa de febrero es mucho más rojo que el que se veía para diciembre, ¿sí? Entonces acompaña un poco esa idea que les había dicho antes de tener esa cuestión de desplazadas, entre comillas, las estaciones. Entonces, un poco la idea de mostrarles esto no es que hayan tomado exactamente cuántos milímetros fueron, sabí que sacaron foto a cada uno de los meses, pero la idea no es esa. ¿Por qué? Porque acá es un promedio regional que además está promediando modelos meteorológicos, no uno solo. Acá para hacer cada uno de estos mapas
hay más de 20 modelos meteorológicos de primera línea, ¿sí? Los mejores modelos que tenemos en el mundo, desde el centro europeo, desde Estados Unidos, desde Canadá, Alemania, Australia, Canadá ya lo dije, Japón, bueno, están de primera línea, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? No nos quedamos con uno, promediamos y vemos escenarios. Entonces, con esto voy a cerrar para mostrarles un poco lo que es la herramienta clima o la herramienta pronóstico, ¿sí? ¿Por qué? En base a todo lo que estuvimos viendo, y yo acá tomé como referencia, como punto central, Venado Tuerto, para mirar este gráfico de acá. En vez de hacer mapas, hago este tipo de gráficos. Este tipo de gráfico lo que nos está planteando es un escenario, ¿sí? Un escenario de precipitaciones. Vamos a explicar rápidamente este gráfico. Este rectángulo que ven acá, este rectángulo así ancho que se ve, ¿sí? Es lo que veíamos en el mapa. Es el promedio de todos los modelos. ¿Qué estaríamos diciendo con esto? Esto que está acá es el escenario más probable, ¿sí? Es el escenario al cual yo tendría que tratar de apuntar, ¿sí? Pensando en cómo va a ser la campaña. Es decir, ¿qué voy a tener a lo largo del invierno? 20, 30, 40, 50 milímetros, supongamos. Vamos a estar en este rango, ¿sí? De precipitación. ¿Va a haber un salto en la primavera? Sí, va a haber un salto. ¿Es un salto muy grande? No, no es muy grande. Estamos hablando de 50 milímetros, como se veía en el mapa, ¿sí? ¿Es mucho? Está bien, no está mal. Después, ¿qué pasa en octubre, noviembre, diciembre? Fíjense que queda medio planchado, ¿sí? Cuando deberíamos tener una curva que aumentara hacia el periodo del verano y empieza a caer un poco después hacia el otoño. ¿Esa curva se ve? No. Entonces, ¿qué nos está dando la idea esto? Podemos tener un invierno relativamente húmedo para lo que es lo normal, un inicio de primavera que tiene ganas de arrancar, pero hasta ahí nomás, y después algo que se queda, ¿sí? Que no genera grandes precipitaciones. Y después fíjense que hay como un palito así en el medio que lo atraviesa a esto. Bueno, lo que está acá es la dispersión. La dispersión de todos esos modelos, ¿sí? ¿Qué nos está diciendo? Bueno, mirá, el escenario más probable es esto. Puede fluctuar mucho o no, no tanto, qué sé yo, depende del mes que agarremos. Hay meses que fluctúa muchísimo, hay modelos que están diciendo 60 milímetros para enero y hay modelos que están diciendo 120 para enero. Ahora, la pregunta que les hago es, ¿qué hago yo si tengo que plantear una estrategia? Digo, no, en enero para mí cantado 120 milímetros. O digo, no, mirá, el escenario más probable es que estemos en el orden de los 80 milímetros. Entonces, si tengo que plantear una estrategia apuntando a que sí o sí me tienen que llevar 120 milímetros en enero, y va a ser complicado. ¿Te pueden llevar los 120 milímetros? Sí, ojalá. Pero es un escenario que no es tan probable que ocurra, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que me parece que hoy en día la tecnología nos está brindando. Tenemos un montón de información, tenemos diagnóstico, tenemos pronóstico, entonces eso nos puede ayudar a tomar una mejor decisión. Después hay otras cuestiones como por ejemplo frecuencia. Este gráfico está mostrando qué cantidad de eventos puedo llegar a tener de lluvia a lo largo de cada uno de los meses. Esto es para tratar de ver que esté lo mejor distribuido posible y no tener un chaparrón de 90 milímetros y nada más a lo largo del mes, o tener 4 o 5 eventos que nos generen 80 milímetros. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, esa distribución también es un punto a favor. Entonces, bueno, se hacen gráficos de este estilo. También se hacen gráficos del mismo estilo con las máximas, y ahí vemos lo que decíamos antes. Fíjense que enero y febrero son los meses más calurosos. No hay tanta diferencia con diciembre. Acá yo tomé 32, 34 y 36 grados, ¿sí? Entonces, para tener una escala de riesgo de temperaturas elevadas. Estos son gráficos que yo les muestro para que sepan que existen, que se hacen, que no son exactos, pero que nos dan una idea de momentos. Entonces, si contamos acá cuánta cantidad de días podemos tener con temperaturas extremas, bueno, empiezan a ser un poco más significativas. Y lo mismo, y con esto ya cierro porque ya me estoy yendo de tiempo, lo mismo con heladas. Entonces, acá vemos esto que se veía en el mapa. Fíjense que en septiembre todavía tenemos dos eventos que pueden llegar a ser de helada agronómica, es decir, de temperaturas que queden entre 2, 3 grados, 1 grado, ¿sí? Y algún evento que todavía podría llegar a generar temperaturas bajo cero, ¿sí? Todavía podríamos llegar a tener eso. ¿Va a haber una helada? No, pero es potencialmente riesgoso este escenario que tenemos, ¿sí? En octubre ya no, fíjense que la probabilidad es muy baja y de darse algo sería una helada agronómica, débil, poca probabilidad, bueno, todas las cosas que no completan una situación. Pero en septiembre sí es probable.
¿sí? O por lo menos es un escenario en el cual todo se plantea para que tranquilamente tengamos una helada medianamente tardía, ¿sí? No es extremadamente tardía, pero es tardía y nos molesta, ¿sí? En septiembre nos molesta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, la idea de esto, y ya con esto cerramos, no tengo más gráfico para mostrarles, pero simplemente, ya que era una jornada apuntada fundamentalmente a lo climático, a la meteorología, me parecía importante tratar de empezar a concientizar que hoy en día tenemos muchas herramientas de laburo. Ustedes tienen un montón de cuestiones agronómicas y también tienen una que no la tienen que tratar de dejar al azar, ¿sí? Tratar de apuntarla a que sea el escenario más probable. No va a ser así tal cual. Yo les mostré un montón de mapas que no van a ser ninguno así. Y si cada uno lo empieza a mirar, después van a encontrar un montón de diferencias. Pero conceptualmente, muy probablemente, si nosotros seguimos esta línea y todas las campañas vamos tratando de hacer una estrategia hacia el escenario más probable, es mucho menos arriesgado que dejar las cosas al azar. Y bueno, que nos caiga ese chaparrón salvador, ojalá que les caiga. Pero traten de no jugársela, hacer un pleno cuando tenemos la posibilidad de que, bueno, en un rango de condiciones podemos llegar a potenciar una situación, o por lo menos que no nos vaya tan mal en una situación. Si tenemos una gran sequía, nos va a ir mal, no vamos a tener una buena producción. Pero tratar de tomar una estrategia que no sea que nos golpee tanto. Entonces la idea un poco era esto, con el ejemplo del pronóstico de esta campaña, tratar de concientizar que hoy en día tenemos la herramienta para poder laburar y que ustedes tomen la mejor decisión para hacer lo que mejor saben hacer, que es seguir produciendo. Muchas gracias a todos y espero que les sea útil.